Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast con especialistas. Mi nombre es Silvia de León. Vamos a hablar sobre diferentes temas de vida que a todos nos interesan mucho. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que nos apoyen con sus comentarios, porque gracias a ellos, pues nosotros podemos seguir ofreciéndoles esta clase de temas. Bienvenidos. Muy bien, hoy tenemos un tema muy controversial en los últimos años. El tema de hoy es el dilema de obligar o convencer para aplicar las vacunas en los niños. Y me da muchísimo gusto el día de hoy presentarles a una persona que en lo personal yo admiro mucho su trabajo por cómo lo ha estado elaborando en estos últimos años con todos los niños. Y quiero presentarles al doctor Juan Antonio Antú. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por los comentarios. Y bueno, pues vamos a tratar un poquitito de abordar este tema que, justo como lo menciona Silvia, es de mucho dilema lo que se ha estado ocasionando en estos últimos años. Sí. Pero vamos a tratar de ir desarrollándolo poco a poco. Claro que sí. Antes de comenzar, doctor, les quiero comentar que él tiene una especialidad en pediatría por el TEC de Monterrey. También tiene una consultoría en lactancia materna por la Universidad Iberoamericana y es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues tenemos a un especialista que conoce perfectamente sobre el tema que vamos a estar platicando. Y bueno, pues vamos a empezar, doctor. En los últimos años se ha tenido mucha controversia con este tema de las vacunas. Yo creo que debido también a los medios de comunicación que nos llenan de historias, que si la vacuna le hace mal a un niño, que si tiene algunos efectos secundarios. Y bueno, a muchos de nosotros como padres, la verdad sí, este tema nos ha causado un poquito de conflicto, pero antes que nada yo le quiero preguntar, ¿qué organismo o quién es el que decide qué vacunas ocupan nuestros hijos? ¿Es la OMS? ¿Quién es, doctor? Bueno, sí, el organismo que va a regular todo esto de la vacunación, pues sí, es la Organización Mundial de Salud. Hay muchísimos organismos, bueno, en Estados Unidos está la CDC, aquí en México la Secretaría de Salud, todos a nivel mundial, bueno, la OMS a nivel mundial va a regular todo este proceso de la vacunación. ¿Cuáles son o quién decide cuáles vacunas son las que llegamos a aplicar a nuestros hijos? O no nada más a nuestros hijos, sino a todas las personas, porque también las personas adultas requieren de vacunación. Es sobre todo las enfermedades que nos han ocasionado mayor complicación o aquellas en las cuales podemos prevenir una enfermedad más grave con el uso de las vacunas. Por ejemplo, al inicio la varicela era muy mortal, el sarampión era muy mortal, la poliomielitis, que bueno, ahorita ya se ha estado erradicando. Sí. Esa era una enfermedad no tanto como mortal, pero sí que dejaba muchas secuelas y muchas complicaciones. Y es por eso por lo que se ha decidido o se decide cuál tipo de vacunas es lo más recomendado para estar aplicándolo. Las dosis, ahí sí, mucho depende, por ejemplo, de la efectividad de cada vacuna, dependiendo de la dosis. Ahorita, en estos últimos tiempos, con ahora todo esto de la pandemia del coronavirus, sí, y ahora con el desarrollo de esta nueva vacuna, creo que la gente se ha informado muy bien. O sea, claro, ahora sí ya sabemos que hay fases en las cuales están las vacunas, sabemos qué fase es en cada parte, por ejemplo, cuando primero se desarrolla en animales, después en humanos, en cierta cantidad, posteriormente a una mayor cantidad. Y sobre todo también las complicaciones que tienen. Últimamente ahora con esta vacuna del COVID, sí, se ha observado que ha habido hasta el momento 2 complicaciones neurológicas en las cuales, pues bueno, sí son complicaciones un poquito fuertes. Sí. Más sin embargo, justo como lo mencionabas, o sea, todas las vacunas llegan a tener cierto riesgo. Sí. Ninguna vacuna podemos decir no le va a suceder absolutamente nada.
Claro, conforme va avanzando el tiempo, como se ha ido las investigaciones, tratamos un poquito ahí de ir disminuyendo estos factores de riesgo, pero de que va a existir algún riesgo de alguna complicación, puede llegar a suceder. Complicaciones mínimas como fiebre, malestar general, o complicaciones graves como las que ha sucedido, que bueno, esas gracias a Dios son muy pocas, pero sí pueden llegar a suceder. Así es de que sí, todas las vacunas sí nos pueden llegar a ocasionar algún tipo de reacción. La gran mayoría son complicaciones o son reacciones muy leves. Realmente a veces es nada más el dolor en donde lo puncionaron, un poquito de enrojecimiento, algo de fiebre o malestar, pero la gran mayoría son así, de hecho. El hecho de que los medios de comunicación hayan sacado, por así decirlo, noticias en las cuales decían, por ejemplo, la mayor complicación o el hecho por el cual dejaron de utilizar las vacunas en Europa y en Estados Unidos, fue sobre todo por un artículo en donde decían que si vacunábamos a los niños les podían dar autismo. De hecho, sí, eso fue un artículo que salió ya hace muchos años, en el cual lamentablemente el autor pues se vio ahí como que con un conflicto de interés, en el cual puso o expuso que ciertas vacunas podían desarrollar autismo. Más sin embargo, posterior a eso salió desmintiendo esa noticia, o sea que ninguna vacuna va a llegar a ocasionar autismo en los niños. Así es de que eso pueden estar totalmente seguros todas las personas de que no van a ocasionar ningún autismo. Eso fue un artículo en el cual después se retractó, de hecho. Así es de que no hay ningún riesgo de este tipo de enfermedad. Ese tipo. Sí, yo recuerdo, hay muchos artículos que podemos estar mencionando, pero como padres, creo que lo que más leímos por ahí fue diferentes sustancias que tenían las vacunas, como el trimerosal se llama, ¿verdad? Que es un tipo de mercurio que tienen por ahí las vacunas y que al parecer, bueno, ya no se está utilizando en Estados Unidos, ya lo quitaron. O sea, hay diferentes sustancias que como padres sí nos alertaron de, ay, ¿por qué le están poniendo esto a nuestros hijos? Pero ahorita que usted lo menciona, es bien importante lo del autismo. En efecto, ese autor se retractó de lo que había comentado. Pero, ¿cuándo debemos, doctor, empezar a vacunar a nuestros hijos? O sea, ¿cuándo se empieza todo este proceso? Bueno, el proceso de la vacunación inicia justo desde el nacimiento. Sí, ¿verdad? O sea, desde el nacimiento son las primeras 2 vacunas que vamos a aplicar, que es la de la hepatitis B y la BCG. La BCG la utilizan en ciertos países, sobre todo porque lo que previene es la tuberculosis. Por ejemplo, en Estados Unidos no se aplica esta vacuna. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una tuberculosis endémica. O sea que no hay tanta enfermedad, por así decirlo, en Estados Unidos, por lo cual no se recomienda esa vacuna. Allá se sigue otro protocolo diferente al que seguimos aquí en México. Aquí en México aplicamos la vacuna de la tuberculosis desde el nacimiento, que es la que nos deja la marca en la parte de los brazos, exactamente. Sí. Justo muchos pacientes de Estados Unidos dicen que es la marca del mexicano. Porque esa es la marca. Tenemos una... Justo, esa es la cicatriz que nos deja la vacuna de la BCG. Así es que desde el nacimiento tenemos que llegar a aplicar las vacunas. El mayor índice o cuando vamos a aplicar más cantidad de vacunas es durante los primeros 5 años de vida. Y eso se debe sobre todo porque justo la Organización Mundial de la Salud menciona que si nosotros ponemos todas las vacunas a nuestros hijos durante los primeros 5 años de vida, disminuimos 2.5 millones de muertes al año en los niños. Y eso se debe no solamente porque nosotros nos llegamos a vacunar, o sea, sí nosotros nos protegemos, pero a la vez al estar vacunando a nuestros hijos, también estamos protegiendo a los hijos de los demás. O sea, ¿por qué? Porque va a tener menos probabilidad de que su hijo se vaya a enfermar y que vaya a contagiar a sus otros hijos. Por eso es por lo que sí disminuye mucho el riesgo de mortalidad en los niños. Son 2.5 millones anuales. Con el simple hecho de vacunar a nuestros hijos tenemos esa disminución a nivel mundial. O sea que sí es algo, doctor. Así es algo muy, muy importante. Es un impacto muy, muy, muy grande. Este tema es bien, bien importante porque nosotros como padres pues queremos lo mejor para nuestros hijos, la salud.
Y qué mejor de tomar decisiones, porque somos los padres los que al final vamos a decidir si venimos y traemos a nuestros hijos o no. Y últimamente, con el pasar de los años, este auge de no vacunar a los niños ha crecido bastante, pero lo importante es que estemos informados al momento de tomar nuestra decisión, doctor. Y me podría decir, además de todos estos efectos y demás que hay, ¿cuándo está contraindicado vacunar a un niño? O sea, ¿qué tipo de síntomas o de especificaciones tiene un niño para que no sea vacunado y no cometamos un error? Claro, normalmente la mayor contraindicación en los niños son sobre todo cuando tienen alguna enfermedad grave o que estén teniendo un proceso febril, o sea, que tengan fiebre en el momento cuando se vayan a vacunar. Esa es la mayor complicación. Eso, o que estén con medicamentos inmunosupresores, o sea, medicamentos que disminuyen las defensas de nuestros hijos. Entonces son un poquito ahí la parte de la contraindicación. Depende mucho de cada vacuna. De hecho, cada vacuna tiene sus contraindicaciones, no todas son iguales. Pero para grosso modo son sobre todo fiebre o que estén con un medicamento inmunosupresor que nos esté disminuyendo las defensas para que se pueda contraindicar la vacuna. El hecho de que tengan, por ejemplo, un poquito de moco o algo de tos, no es contraindicación. Muchas veces ese es el error de que cometemos. Que no los traemos por eso. Exacto, decimos, es que trae moquito y no lo puedo vacunar. No, eso no es ninguna contraindicación. O sea, imagínense una persona que es alérgica, que todo el día está con mocos, toda la temporada invernal o en otoño están con mocos, pues no es ninguna contraindicación para quitar la vacuna o para postergar la vacuna. De hecho, al contrario, o sea, se tienen que estar vacunando en ciertos periodos, justo como lo marca en la cartilla de vacunación, para evitar los retrasos. ¿Por qué? Porque ese es otro tema muy importante. Cuando no se llegan a vacunar los pacientes, tenemos que hacer una especie como de calendario para ir poniendo las vacunas conforme deben de irse aplicando. Ese es otro tema también, doctor, porque también muchos papás dicen, bueno, es que fuimos al médico y le puso 4 vacunas seguidas. O sea, también toda esa parte, platíquenos usted. Se supone que este calendario que establecen nos va diciendo los tiempos, ¿verdad? ¿Qué edad debe de tener lo del niño? O sea, pero ¿cuántas vacunas le puedes aplicar al niño en una sola visita? ¿Cuántas son? Sí, mira, de hecho puede variar mucho porque realmente depende de la vacuna. La vacuna para fines prácticos está formulada de 2 formas, o ya sea una que tenga los virus o los bichos muertos como tal, u otra que tenga los bichos atenuados. Atenuados quiere decir que está el virus ahí o está el bicho, más sin embargo se le quitó la capacidad de ocasionar la infección. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ponemos la vacuna ya sea de algún virus o de algún muerto o atenuado, y lo que va a suceder es que al momento de aplicarlo, nuestro sistema inmunológico va a empezar a crear defensas contra ese bicho. Ya sea muerto o atenuado, empiezan a generar las defensas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros llega el cuadro, o sea, por así decirlo, la varicela. Nos exponemos a la varicela, al virus de la varicela, lo inhalamos, nos entra a nuestro organismo, pero nuestro organismo ya lo tiene o ya lo detectó, ya creó defensas contra eso por la vacuna que le aplicamos. Entonces empieza a generar defensas para combatir ese cuadro infeccioso y ya no va a ocasionar la infección como tal. A partir de ahí, bueno, es como se ponen las vacunas. Te digo, depende del tipo de vacunas, es las dosis que podemos aplicar. Se pueden aplicar 4 sin ningún problema, dependiendo de las vacunas que sean. Y no va a dar algún tipo de reacción. No quiere decir que porque le pusimos 4, le pusimos 5 vacunas, va a tener mayor reacción a que si le ponemos una. O sea, eso va a depender mucho de cada paciente. Y también va a depender mucho, por ejemplo, de cómo se encuentre su sistema inmunológico. Por eso sí es importante tratar de evitar el hecho de cuando tengan fiebre o cuando estén tomando algún medicamento que baje las defensas, el vacunarlo sobre todo para evitar ese tipo de reacciones. Y en este tiempo de pandemia, doctor, ¿qué es lo que usted ha observado? O sea, ¿ha disminuido el hecho de que los papás estén acudiendo a vacunar a sus niños o ha aumentado? Platíquenos qué fenómeno observa ahorita. Sí, mira, de hecho, ahorita con la pandemia, justo la Organización Mundial de Salud ha lanzado muchas publicidad, por así llamarlo,
para que las mamás o los papás sigan vacunando a sus hijos, porque sí se ha visto que ha disminuido de forma muy, muy importante la vacunación. El hecho de, por ejemplo, si nosotros por la pandemia, el distanciamiento social que se ha estado promocionando, no vamos a vacunar a nuestros hijos, el riesgo va a ser cuando salgamos. O sea, la pandemia, bueno, va a haber la vacuna, vamos a empezar a vacunarnos todos y vamos a poder reactivar nuevamente todo. ¿Qué es lo que va a suceder? Si nosotros, por ejemplo, no nos vacunamos contra el sarampión, que ahorita en México hay un brote en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, si no nos llegamos a vacunar contra el sarampión y salimos, vamos a tener mayor riesgo de enfermarnos de sarampión. Así es de que es muy, muy importante continuar con las vacunas, sobre todo para eso, para evitar el riesgo de que nos vayamos a enfermar posteriormente ya cuando vayamos a salir. Y otra de las cosas que desafortunadamente se ha observado ahorita también es sobre todo la falta de ciertas vacunas que no se encuentran, por ejemplo, disponibles en el sector salud. O sea, sí se han estado batallando para conseguir ciertas vacunas. Por ejemplo, justo la de la BCG, la de la tuberculosis, digo, ya hay como 3-4 meses que ha habido escasez de la vacuna y no la han conseguido por medio del sector salud. Rotavirus es otra que también se disminuyó, o bueno, que hubo una escasez. Y eso también es una problemática, porque muchas veces decimos, bueno, me voy a esperar, y me voy a esperar, y me voy a esperar, pero muchas veces van 3-4 meses en los cuales nos esperamos, y es más el tiempo de exposición que tenemos con nuestro hijo al bicho, y puede llegar a infectarlo. O sea, sí es importante, como quiera, tratar de vacunarlos. Realmente, si no se encuentran en el sector salud, pueden buscar por medios particulares. Digo, realmente la vacuna sí se encuentra disponible. A lo mejor sí no en algunos sectores de salud, más sin embargo, sí es importante la búsqueda de estas vacunas con personal particular, por así decirlo. Sí, entonces, bueno, yo creo que como conclusión podemos decir, las vacunas tienen más beneficios que riesgo, claro. Riesgo, ¿verdad? Entonces, bueno, como papás, como les comento, está en nosotros la decisión de cuidar a nuestros hijos. Y bueno, hay múltiples beneficios, doctor, pero igual si nos quiere mencionar algunos beneficios. Claro, mira, principalmente es sobre todo la prevención. O sea, con esto vamos a prevenir las enfermedades. Realmente, la medicina se trata de prevenir, no de curar la enfermedad. O sea, de hecho, ya cuando estamos curando la enfermedad es porque en algo fallamos. Sí. O sea, debemos de prevenir la enfermedad. De hecho, para eso estamos, para tratar de prevenir las enfermedades y no de curarlas. Por eso es el mayor o el principal beneficio que tienen las vacunas. Una, el prevenir las enfermedades, y no solamente en la persona que se va a estar aplicando la vacuna, sino es también en todo nuestro alrededor. O sea, no nada más estamos ayudándonos nosotros mismos, sino estamos ayudando a nuestros vecinos a que no se vayan a enfermar, sobre todo de estas enfermedades. Y justo, bueno, algo que estaba como ahí medio pensando, sobre todo con lo del tema de que si era obligatorio o si era de convencer, creo yo que, pues... Exacto. Es como que estar en un punto medio, porque tampoco, por así decirlo, tenemos que obligar a alguien. De hecho, realmente pues no podemos obligar a las personas a que se vacunen, pero tampoco se trata de convencerlos. O sea, también es un hecho en el que nosotros tenemos que decidir. O sea, y nosotros tenemos que decidir por nuestros hijos también. O sea, nuestros hijos son pequeños y ellos todavía no saben decidir o no saben concebir muy bien todo. Ellos confían en nosotros. Exactamente. O sea, nosotros somos quien va a tomar la decisión. Y tenemos que estar en un punto medio, ni de estar obligados, ni estar totalmente así de que todo se tiene que hacer. Sí. Pero, o sea, sí como que debemos de estar en un punto medio entre estas dos partes, de hecho. Pero yo lo que sí es que sí los invito a que traten de vacunar a todas las personas. De hecho, como te mencionaba, realmente no solamente los niños requieren vacunas, también las personas adultos mayores. Sí. Ahorita, pues todos nosotros, en cuestión ahora sí que viene la vacuna de influenza, se tienen que vacunar todas las personas, no solamente los niños mayores, los niños menores o los adultos mayores, sino que toda la población nos debemos de vacunar. O sea, realmente
es para todos, las vacunas es para todos, no nada más es para la parte de los niños, de hecho. Yo creo que esta pandemia, doctor, también nos abrió un poquito la mente a los padres de cómo en todo el mundo se está buscando la vacuna para el COVID. Exacto. Entonces, ¿qué tan importantes las vacunas? Independientemente si leemos en los medios de comunicación que hay secuelas o no, pues como nos comenta el médico, hay más beneficios y claro, puede haber efectos secundarios, pero son mínimos. Lo que les ocurre a las personas, pero nuestra decisión es importante. Como conclusión, yo lo único también que puedo agregar es que es muy respetable la decisión de nosotros como padres, ¿verdad? Independientemente de juzgar o no la decisión, lo importante es hacerlo informados. Es importante informarnos, como nos dice el médico, las vacunas van a seguir viniendo, va a seguir habiendo enfermedades y ahorita con el COVID las vacunas son primordiales. Entonces no sé si quiere agregar usted algo más a esto. Claro, doctor. De hecho, justo como mencionas, ahorita por la pandemia lo principal es igual, salir a vacunar a nuestros hijos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud menciona que las vacunas son algo primordial, o sea, es una cosa primordial que no debemos de evitar. Es como si, por así decirlo, tienen que estar abiertas las tiendas, tienen que estar abiertos los supermercados porque tenemos que comer. También la parte de la vacunación es muy importante. De hecho, la Organización Mundial de Salud lo menciona así, como un factor primordial. O sea que claro, sí es tan importante como, por ejemplo, estos otros servicios. Así es de que sí debemos de vacunarnos, sobre todo para prevenir todas estas enfermedades. Y justo como mencionas, ahorita todos estamos muy atentos a la vacuna del COVID. Claro. Y todos queremos que salga y todos nos queremos vacunar contra el COVID, pero también no tenemos que dejar atrás las otras vacunas. O sea, la influenza es muy importante ahorita porque realmente va a llegar esta temporada de invierno donde se nos van a juntar estas dos enfermedades y tenemos cuando menos una vacuna que nos puede prevenir contra una de estas dos. Así es de que por lo menos ahorita que tenemos por lo pronto la vacuna de influenza, vacunarnos contra esto. Hay que hacerlo, doctor, ¿verdad? Así es. Hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su tiempo por estarnos viendo. Al doctor esperamos que nos reciba más adelante con más temas. Claro que sí, con más temas de importancia para nuestra sociedad, doctor, y le agradecemos el apoyo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.